Buenas tardes, amigos. Suso Souto, un saludito y empezamos. En el programa de hoy, siguiendo con los temas de quién es quién, os voy a hablar de la familia Rothschild, o Rothschild, una dinastía de financieros y banqueros internacionales de origen judeo-alemán que realizó en su momento operaciones por toda Europa hasta que prácticamente se la apropiaron y fueron declarados nobles tanto por los gobiernos de Austria e Inglaterra antes de partir a su aventura al otro lado del Atlántico, y es una familia que está en el centro, con mayor o menor acierto, pero en el centro de todas las conspiraciones y que manejan una cantidad ingente de dinero, una cantidad en porcentaje muy alto con respecto a todo lo que se produce en el planeta. No solo una persona, sino toda la dinastía, de la cual tenemos innumerables datos y un sistema y un entramado empresarial que tardaríamos pues prácticamente una semana en decir nombre por nombre. La familia Rothschild es desde el siglo XIX uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. Para los historiadores, o para algunos, no todos, el origen de esta familia se remonta a los házaros, ya que se postulan una contribución házara a la ascendencia de los judíos askenazis, otro de los centros de la conspiración y mal llamados judíos, porque son sionistas, no judíos. Mayer Amschel Bauer es el fundador de esta dinastía Rothschild, cuando cambiaron el nombre, que nació pues, en el 1774 y murió en el 1812. Poco después de la muerte de su padre, el propio Mayer comenzó como ayudante en la casa bancaria Oppenheimer en Hannover, donde tras algún tiempo pues, se hizo socio junior y después anotó el nombre de Rothschild, que después os digo el significado, cuando retornó a Frankfurt y adquirió el negocio, el antiguo negocio de su padre, que se dedicaba pues, a la moneda. Alrededor del 1760, Mayer Amschel comenzó a realizar negocios con la corte de Hanau gracias a su relación con el general von Stroff. Esto le abrió las puertas de muchas cortes europeas y su primer préstamo, ¿vale? Que son prestamistas como buen judío europeo, su primer préstamo estatal fue a la corte de Dinamarca por más de 10 millones de florines a principios del siglo XIX. Mantuvo estrechos vínculos pues, con príncipes como Karl Burdeos y, como no, pues también intervino durante el gobierno de Napoleón o el gobierno de ocupación napoleónica para poder asegurar pues, valores en papel por más de 15 millones de escudos para el príncipe. Estos valores en papel nos la colaron bien y principalmente a través de la familia Rothschild. A través de sus buenos contactos forjó pues, la casa bancaria y obtuvo el control total sobre los valores y canjes de deudas del príncipe de Dinamarca en este caso, y con la ayuda del resto de banqueros, sobre todo pues, Lenap y Lawaz, obtuvo interés en toda Europa y pudo especular con el dinero pues, en su control, que era la mayoría. A partir de ahí se creó un correo propio y tras la derrota de Napoleón en Waterloo, pues este servicio le reportó una ganancia pero millonaria, una auténtica cantidad ingente de dinero en la bolsa de Londres. Pues Rothschild estaba informado de esos acontecimientos importantes pues muchas horas antes que los demás. Los demás traían información pues, por los militares y él tenía su propio correo, ¿no? Recordemos que esta dinastía de banqueros ha sido acusada de manipular a múltiples gobiernos de todo el mundo y de prácticamente pues, también controlar desde las sombras la historia mundial de los últimos 200 años. Más adelante haré un programa explicando algunas de estas cosas, porque muchas veces los propios del misterio, los propios investigadores de la conspiración, quizás somos los más equivocados y cuando hablamos de nombres tan a la ligera, cuando hay tanta información sobre esos nombres, podemos pensar también que es una información puesta ahí justamente para que la saquemos y hagamos esa rueda. Aunque el fondo de la información siempre es válido, los nombres a veces no son los más adecuados, ¿no? Y existen amplias evidencias históricas pues, para demostrar que esta familia utilizó información privilegiada para estafar inmensas cantidades de dinero, tanto de fondos públicos como de fondos privados. Una de las más conocidas, pues en este caso, es la batalla de Waterloo, en las guerras napoleónicas,
cuando Rothschild fue el responsable de uno de los casos más antiguos pues, de uso de esta información privilegiada que llevaron a esta familia a apoderarse de una nación entera, en este caso de Inglaterra, prácticamente de un día para otro. Ahora os explico cómo, porque cuando se produjo la batalla decisiva de Waterloo, no existían pues, ni medios rápidos de comunicación, aún no había aviones y era necesario pues, tener mensajeros para transmitir esta información. Pues en este caso, cuando Francia perdió la batalla de Waterloo, los mensajeros de Rothschild se lo comunicaron rápidamente y lo que hizo esta familia es divulgar la información en Gran Bretaña de que la batalla la habían ganado pues, los ingleses y llegó a la bolsa y comenzó a vender de inmediato sus acciones mientras hacía correr pues este rumor, ¿no? De que los franceses ya habían derrotado por completo a los británicos en esta batalla y que habían ganado la guerra. Esto lo que hizo es crear una situación de pánico en la bolsa londinense y los inversores de toda Inglaterra pues empezaron a vender también frenéticamente sus acciones. Pues cuando el precio de las acciones cayó en picado, Rothschild lo volvió a comprar todo, compró todo el mercado inglés por una mínima fracción de su coste y cuando llegó el auténtico mensaje que indicaba que habían ganado los ingleses y no los franceses, lógicamente el valor del mercado se disparó y convirtieron a una de las familias Rothschild en una de las familias más ricas o las más ricas del mundo de un día para otro, con unas prácticas totalmente sucias e información ya no privilegiada, sino encima falseada, ¿no? Información falsa de la que se aprovecharon. No sé si era delito en aquella época, pero hoy en día entiendo que es un delito y bastante grave. Pero bueno, sea como sea, esta familia se convirtió en un icono de las élites que dominan el mundo desde las sombras y en un leitmotiv pues, de uso muy habitual. Y en todo esto, la creación de esta dinastía y de estas dinastías, porque igual que la dinastía de Rothschild hay muchos otros banqueros, pues en una época en que los gobernantes realmente gozaban de poder absoluto sobre sus súbditos, ¿no? Como era pues por aquella las monarquías, y la solución que encontraron los banqueros para no perder su dinero y su cabeza, cuando los reyes comenzaron pues, a acudir a ellos en busca de dinero para financiar sus guerras, sabiendo que muchas de esas, sobre todo el que perdía, no podía pagar, pues la idea fue la de financiar a ambos rivales, ¿vale? Aunque al oponente se le financiaba pues discretamente. De esta manera, gane quien gane, siempre vas a tener el control y el retorno de ese dinero, de esos bienes que cediste, ¿no? o que otorgaste en préstamo de interés. Y también exigían pues, cierta cota de poder real inmediato en forma de títulos de nobleza o de tierras. Todos sabemos que los títulos nobiliarios se fueron comprando a lo largo de toda la historia y aún hoy en día se puede comprar alguno, aunque realmente no sirva para nada, ¿no? La aristocracia real no es comprada, sino estas élites conspiradoras son unos linajes de 300, 500, 1000, 2000 y en muchos casos algún año más. Tras la muerte del señor Mayer Amschel, recibió pues, de manera póstuma el título de noble por el emperador austríaco y su testamento, ¿vale? Que es para echarle un buen vistazo punto por punto, redactado pues, pocos días antes de su muerte, contenía pues, un reglamento muy estricto de cómo se debían dirigir los negocios familiares, es decir, un tipo muy inteligente que lo tenía todo muy planeado y parece ser que tenía pues, también muy poquitos escrúpulos. Entre los puntos clave del testamento era que todas las posiciones clave debían ser ocupadas por miembros de la familia. En los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones. La familia debe casarse entre sí con sus primos de primero y segundo grado. Es decir, estamos hablando prácticamente de incestos. Es decir, esto es algo muy común entre las dinastías, entre las monarquías antiguas, incluso reyes y emperadores egipcios, y entre el pueblo judío pues también se da mucho lo de casarse en tres manos, como también se daba en mi tierra hace unos cuantos años. No es algo tan raro, pero bueno, de esta manera lo que estamos hablando de estas élites es que hablan ya de la sangre. Hablan de la sangre, de esas castas, de esas élites, de algo que los diferencia de los demás, al igual pues, que el pueblo judío y el sionismo se consideran el pueblo elegido por Dios porque se consideran distintos y mejores a los demás. Pues en este caso yo por lo menos lo entiendo por ahí. Y el hijo mayor del hijo mayor, es decir, el hijo mayor del hijo mayor siempre debería ser la cabeza de la familia,
pero sería por mayoría, es decir, si no decidían entre todos, pues lo contrario, y sobre todo el punto en el que dicen que no debe haber ninguna auditoría jurídica y ninguna publicación de los bienes. No vaya a ser que alguien se enfade y se los nacionalice. Pues en los siguientes años a todo esto, los Rothschild, ya para entonces nobles, financiaron pues la industria, los ferrocarriles e incluso la construcción del canal de Suez. Y, como no podía ser de otra manera, son los principales colaboradores del Estado de Israel, tanto en el pasado como ahora. De hecho, tardaron varios años en crear Israel y siempre han sido el motor detrás de esta creación. Realizaron el primer asentamiento, compraron las primeras tierras de Erez para volver a la tierra prometida, financiaron la Neset, la Corte Suprema, regalos. Ahora, hace pocos años, se le prometió por una de las descendientes, mujer también, que tiene fundaciones, regalos, es decir, que prácticamente está todo en sus manos, pero ni son semitas ni son judíos, es decir, son alemanes, házaros o askenazis, que es el sionismo, que al final es el que provocó primero toda la revolución previa a la Segunda Guerra Mundial, en la que mataron a los sefardíes y no a los házaros, y al final crearon y se apropiaron pues de todos estos Estado de Israel, en principio pues con la aprobación de Gran Bretaña. La forma de actuar de los Rothschild fue la marca distintiva pues de determinadas familias de banqueros, ¿vale? Quienes en el siglo XIX adoptaron una pose cosmopolita, muy moderna, proyección social, interés exagerado en asumir las deudas de los distintos gobiernos, que eso es el principal método de poder. Yo creo que a veces no quieren incluso que se las paguen para seguir metiendo mano, por lo que se les acabó pues conociendo por esto por los banqueros internacionales. Y simultáneamente, esto puede sonar un poco raro, pero es lo que hay, simultáneamente a que Mayer Amschel se enriquecía gracias a su gran voluntad, ingenio y falta de escrúpulos, nace con Adam Weishaupt, funda la orden de los perfectibilistas, conocidos pues como los Illuminati, los Iluminados de Baviera, en la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1776. Acabará siendo una fecha que se estudie en los colegios. El Rothschild pues pronto comprendió que ambos deseaban lo mismo, ¿vale? Que era cambiar el status quo pues hacia un formato que los favoreciera aún más, que viene a ser pues al final el liberalismo económico, que pasamos de las dictaduras fascistas, dictaduras monárquicas, dictaduras religiosas, a un fascismo económico puro y duro, con todas estas privatizaciones y con toda esta pues avaricia de toda esta gente. Pero, sin embargo, esta relación entre ellos tendría que ser, o fueron de actuar de una manera muy discreta, ya que los Illuminatis habían sido oficialmente destruidos pocos años después, en el 1784, y sus miembros destituidos y puestos en la clandestinidad. Y a partir pues, de este punto de inflexión, de toda esta relación, los Rothschild no hicieron más que incrementar su poder hasta quedarse sin rivales en Europa, y comenzó para ellos pues, el nuevo desafío, el nuevo plan, el nuevo orden mundial, que era la conquista de América, de las nuevas tierras. Los Rothschilds han sido y son prestamistas originales de Rockefeller, ¿vale? Es decir, de todo el desarrollo petrolífero, ferroviario y bancario de Estados Unidos, a través de los Morgan, ¿vale? JP Morgan, otro de los que hablaré también en esta serie, Harriman, ferrocarriles y finanzas, Rockefeller, petróleo y banca, de modo que en el siglo XIX el control de los ferrocarriles, el petróleo y la banca, que hay que recordar que no había aviones, pues en este caso era todo e implicaba controlar pues gran parte del poder real en los Estados Unidos. Todos sabemos que controlar las comunicaciones es prácticamente controlar el mundo, más que a veces que el dinero. Y con el advenimiento pues, de las grandes industrias y la banca de valores, el imperio Rothschild se mantuvo en segundo plano, siempre en segundo plano. Por eso os hablaba al principio del que más da la cara, a veces es una creación de otros, y en segundo plano pues apoyando y subsidiando a las familias emergentes en el mundo de las finanzas, como dije, pues Morgan, y también los Warburg, que es otra familia muy importante en Estados Unidos. De hecho, los Morgan siempre respondieron a las órdenes de los Rothschild, manejaron las finanzas de América del Norte, y lo mismo que los Warburg, pues fue el último principal responsable de la realización del proyecto original y su aprobación en el Congreso de los Estados Unidos del Acta de la Reserva Federal.
con la creación de este organismo, que hay que entender que es privado, que no lo controla el gobierno de los Estados Unidos, se apoderaron definitivamente de todo. Podéis ver algunos comentarios en mi vídeo de la tiranía oculta, cómo nos cambiaron el valor, cómo nos cambiaron pues el oro o el material precioso por un metal sin valor y unos papelitos que nos dicen que valen algo, cuando ellos realmente se apropiaron pues de todo lo que sí realmente tenía valor. El siguiente paso será anular también la moneda ya directamente y pasar a Internet para que programas informáticos pues ya hagan lo que ellos quieran. Lo que está claro es que los Rothschilds, ¿vale?, son jesuitas que emplean su pasado judío como fachada para encubrir sus siniestras actividades. No confundamos, otra vez lo repito, judaísmo o religión con sionismo. Una cosa es religión y la otra cosa es política. Los jesuitas, trabajando a través de los Rothschild y el financiero Nicholas Biddle, persiguieron siempre el control del sistema bancario de los Estados Unidos hasta que finalmente lo consiguieron. Entonces, pues siempre resulta llamativo ver cómo los Rothschilds, en su biografía oficial, que tiene 2 tomos, ¿vale?, se intentan mostrar a sí mismos pues como un poder en decadencia que no consiguió instalarse en Estados Unidos, que no consiguió instalar su banca, ¿vale? Y resulta pues contradictorio con el hecho de que a través de la financiación ejercen control sobre los 3 principales negocios de los Estados Unidos. Como siempre, estos sionistas victimistas, vendiéndonos lo contrario cuando en la sombra controlan absolutamente todo. Así que hay entonces en esta familia una voluntad de pasar desapercibida, esto sí es importante, y esa búsqueda de anonimato está relacionada también pues, con que el clan Rothschild solo presta su apellido a bancos en principio de tamaño pequeño. Si os fijáis, tiene 1.000 millones de bancos y financieras, pero con valores de 100 millones de euros, 150, 200 aquí, en otras sí es cierto que tiene miles de millones, pero tiene muchas pequeñas repartidas por el mundo, con lo cual siempre es mucho más difícil de controlar todo esto, todo este entramado. Pero hay que entender que realmente el banco Rothschild se halla en el centro del mercado del oro, ¿vale? Es el que dice cuánto vale, cuánto no vale, cuánto sube. Es decir, en este banco se fijan los precios del oro 2 veces al día, ¿vale? Y los 5 bancos especializados en oro de mayor importancia están bajo este banco Rothschild & Sons, ¿vale?, que también está envuelto en algunas de las más sucias operaciones de los servicios secretos, esas que se podrían llamar pues armas versus drogas, ¿no?, como se dice mucho. De esto podéis buscar noticias porque hay muchas y bueno, todos sabemos que al final los grandes banqueros también son financiadores de cosas extrañas. Los Rothschild también poseen el título de guardianes del tesoro del Vaticano. De hecho, son los que financiaron en una manera muy grande, o los que permitieron que el Papa Negro, que es el máximo representante de los jesuitas, pues le permitió tener una privacidad económica absoluta, seguir haciendo sus tejemanejes sin necesitar los fondos de otras sociedades o otras congregaciones vaticanas, tipo Opus Dei o alguna de las otras. De hecho, a través de los jesuitas consiguieron el control del mundo y están asociados sí o sí. Lógicamente sale más el nombre Rothschild cuando el poder real es de los otros, pero bueno, están asociados desde hace muchos años. Y aparte hay una explicación bastante buena, es decir, ¿quién buscaría jamás la llave de la riqueza del Vaticano en una casa de judíos ortodoxos y sionistas, ¿no? No se podría creer, pero la realidad supera mucho a la fantasía. E incluso hay, según muchos testigos que tuvieron el privilegio de visitar casas de los Rothschild, sobre todo las dinastías que se quedaron en Gran Bretaña, también nos dicen que no solo adoran a Dios, sino al diablo, es decir, que son adoradores de Satanás con sus rituales, y bueno, todos rituales que ahora conocemos. No hablo del masónico de la Super Bowl o Illuminati, que también lo comentaré en otro programa, que es para reírse en nuestra cara, pero sino los rituales de los que ya conocemos, un poquito más macabros y más oscuros. Dicen que han sido satanistas desde el principio, desde las primeras generaciones, y que son una parte muy importante del escudo de Salomón, ¿vale? El que no está claro si adoraba a Dios o al diablo, a Yahvé o a Baal, o como ellos le quieran llamar, el hexagrama, ¿vale?, que es la estrella de 6 puntas o la estrella de David. El escudo de Salomón no se consideraba pues como símbolo judío hasta que los Rothschild, como dije antes, empezaron a usarlo. Y durante la Edad Media
este símbolo, el escudo de Salomón, lo usaban los ocultistas, los magos árabes, cabalistas, ¿vale? Chamanes, druidas y todos los satanistas. Es uno de los símbolos más importantes del esoterismo, ¿no? Y en el siglo XII, pues incluso lo usaba el judío askenazi llamado Menahem ben Dully, que fue uno de los que se presentó como Mesías y que no lo conocemos todos, pero por ser askenazi tiene más repercusión entre ellos de la que nosotros conocemos. Y bueno, para las personas que no están iniciadas en este plan del nuevo orden mundial, que puedan pensar que esto es una conspiranoia rara o que lo anterior, incluso el contenido de esto, pues puede ser que puede ser puramente anecdótico, sin más interés, pero sin embargo todo esto, sea real que los Rothschild sean los que lo manejan o el que está detrás, ¿vale? Olvidaros a veces de los nombres, centraros en el fondo de todo esto. Es decir, esto es clave para comprender que existe una ejecución de ese plan del que se habla y que se diseña claramente entre bambalinas. Amigos, en mi opinión hay dos historias, ¿vale? Que es la historia oficial, que es la historia embustera, que se desempeña, pues como se dice, ad usum delphini, algo así pues como para todos los públicos, ¿vale? Y realmente pues está también la historia secreta, la historia real, en la que se encuentran las verdaderas causas de los acontecimientos, y esto, amigos, es una historia totalmente vergonzosa. Bueno, este era el programa de hoy, en el que me alargué un poco hablando de la dinastía Rothschild. Seguiré con estos temas. Espero vuestros aportes, vuestros comentarios, que me propongáis también si queréis que hable de alguien en especial. Compartid en las redes sociales, suscribiros al canal y nos vemos muy prontito en el siguiente programa. Que tengáis buen fin de semana, amigos.